Bueno, bienvenidos, benvenutos a este curso de la fenomenología del espíritu de Hegel. Eh, George Wilhelm Friedrich Hegel. Bueno, hoy vamos a hablar del prólogo. Muy peculiar este prólogo de Hegel. Y bueno, vamos a desandar un poco algunas cositas que seguramente le va a gustar porque Arturo me pidió este curso y bueno, Arturo es como, tiene derecho, ¿no? Así que me dijo, hacete un curso sobre Hegel y bueno, acá estamos dando el curso sobre Hegel. Miren, en esta edición que yo tengo, que es la edición de Volker Rühle, en la página 131 aparece por primera vez en la historia de la filosofía la palabra Dasein, ser ahí. O sea que el Dasein no es un invento de Heidegger, es un invento de Hegel. ¿Tá? Ahí lo tengo marcadito. Dasein, el ser ahí. Bueno, es la primera vez que aparece el concepto de Dasein, pero bueno, ya nos vamos a meter un poco qué es el Dasein en Hegel. Casi toda la filosofía de Hegel gira alrededor de esa pregunta, ¿qué es el Dasein? Para que ustedes sepan, ¿no? Bueno, este prólogo no sé si se dan cuenta cómo lo estudié, no sé si ven cómo destrocé la página. Eh, este prólogo es muy curioso porque les voy a explicar así este prólogo, porque nunca se explicó así este prólogo, pero en realidad es eso lo que está haciendo Hegel. Hegel escribe el prólogo para justificar por qué no debería escribir ese prólogo. Es decir, no sé si vos sabías eso, Alonso. Es como que el primer prólogo que está escrito para justificar por qué no hay que hacer prólogo, por qué está mal hacer un prólogo. Casi, casi como que si Hegel hubiese sentido la obligación de hacer algo que no quería hacer y pasó todo el prólogo escribiendo y justificando por qué no lo va a hacer, porque se está justificando de por qué no quiere escribirlo al prólogo y por qué no es necesario ni oportuno hacerlo. Bueno, se los voy a justificar con la lectura. Yo les voy a ir leyendo, ¿sí? Parte del prólogo, ¿no? Y comenzamos, pero primero vamos a justificar el título de la primera edición de la Fenomenología del Espíritu, no era ese, ¿no? La primera edición de la Fenomenología del Espíritu se llama La ciencia de la experiencia de la conciencia. Y experiencia Erfahrung, que viene de Fahren. Fahren es viaje. Entonces, la experiencia de la conciencia es el viaje de la conciencia, ¿no? La ciencia de la Erfahrung, de la conciencia, de la experiencia, del viaje, ¿no es cierto? De la odisea de la conciencia. En el prólogo, Hegel llama a la obra el camino de la desesperación. Recuerden que Kierkegaard escribiría como respuesta a Hegel el tratado de la desesperación, ¿no? Porque, claro, la conciencia en este camino que es la vía negativa hacia su autoconocimiento, se desespera. Digamos que la fenomenología del espíritu es la vía negativa a través de la cual, a través de la dialéctica negativa, la conciencia absoluta va removiendo todas las afirmaciones. Claro, manejar, viaje, camino, sí, sí. Y la ciencia de la lógica es una ciencia positiva.
Sí, la ciencia de la lógica es donde ya la conciencia puede afirmar positivamente su identidad, ¿no? Entonces, bueno, puede ser entonces la experiencia pero de cómo se conduce la conciencia, ¿no? A través de un camino, ¿no? Mira vos, Avi, no sé si querés abrir el micrófono y explicarnos un poco, vos que manejas mejor estas cosas. ¿Estás ahí, Avi? Y si estás hablando, lo haces con el micrófono apagado. Ajá, ok. Bueno, entonces sería la ciencia del... Sí, lo que pasa que es como que Hegel está dando a entender como que hay un camino, ¿no? Como que hay un viaje, ¿sí? Bueno, manejar es un viaje, ¿no? La ciencia de cómo ha manejado la conciencia, de cómo se ha manejado la conciencia, ¿no? Eh, yo tengo un título que es como el que está sintetizando todo el prólogo, que sería Las desventuras de la historia de la conciencia. Las desventuras de la historia de la conciencia. Esta es la historia de la conciencia. Bien, la presente traducción se basa en la edición histórico-crítica. Este es un texto crítico. ¿Qué significa un texto crítico? Que esto no es porrúa, cosas así que no trabajan con los textos críticos, ¿no? Este es una edición. ¿Qué es una edición crítica? ¿Saben lo que es una edición crítica? Una edición crítica es cuando tiene el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Se traduce, cuando se sabe cuál es la traducción correcta, pero cuando hay variantes textuales, cuando por ejemplo los manuscritos y algunas copias no coinciden y no se sabe bien si el original o la copia está bien o está mal, se coloca un apéndice abajo donde se coloca el original y la variante. De esta manera uno puede contrastar varias familias textuales, ¿no? Y ese es un texto crítico, ¿sí? Que te da el aparato crítico. Y el aparato crítico es fundamental para hacer, por ejemplo, una tesis de doctorado, ¿no? Y este texto crítico es de von Siepen y Head de Hamburgo, Felix Meiner de Ferg de 1980. Así que este es el texto crítico que se utiliza para hacer las tesis. Esta es la obra, esta es la edición que hay que trabajar cuando se lea Hegel, es esta. Esta es. Libertadores, Aguilar y Porrúa, ese no usen, por favor, no usen. Eso porque esos textos no tienen la edición crítica, ¿sí? Entonces no. Porrúa es mala, en serio. Porrúa es mala de verdad, digamos. Mala con ganas, digamos, ¿no? Así que, bueno, no, no recomiendo Porrúa yo nunca. Bueno, este, pero ojalá que los dueños de la editorial no me hagan un juicio, porque siempre que yo hablo de Porrúa, Eso no, lo voy a recortar para un no, short. no. Sí. Pero no, Avi, recuerden que no existe la mala publicidad. no existe la mala publicidad, exacto. Avi, te escuchamos. Sí, yo lo que quería era hacer una pequeña distinción. Lo que explicaste antes cuando dijiste Erfahrung, que lo interpretaste como viaje hacia la conciencia o algo así. Erfahrung es mejor experiencia, ¿no? Pero ya tú lo plasmaste como el viaje y de hecho una experiencia es, si se puede decir plásticamente, todo lo que se vive, lo que se ve, ¿no? Claramente un viaje, ¿sí? ¿No? Pero
puedes decir otra vez el título en alemán y entonces de pronto te puedo sugerir. Dijiste Erfahrung de qué? ¿Cómo era el título? Ahí te leo. ¿Sí me escuchás, no? Sí, te escucho. Sí. En alemán es... Claro, pasa que esta ya es la última edición, no es la primera, porque la primera es la ciencia de la experiencia de la conciencia. Pero el título original es Phänomenologie des Geistes. Fenomenología des Geistes. Ok. Ya, bueno, era solamente con referente a lo que tú dijiste de Erfahrung, ¿no? Exacto. Claro. Ok, A ver, vale. ya déjame Entonces, verificar cómo es en alemán el ya. título original de Hegel. Die Wissenschaft dar We, Creo que se quedó congelado. ¿me escuchás, Javi? Te quedaste congelado en un momento. Dijiste Die Wissenschaft y después, Sí. Ahí me escuchás, ¿no? Der ahora sí. Bewusstseinserfahrung. Ok, Die Wissenschaft der Bewusstseinserfahrung. Ok, la ciencia de la ciencia de la conciencia, la experiencia. Bueno, déjame, porque no es fácil traducirlo, déjame pensar y escribo con todo gusto, pero ya sé, Die Wissenschaft Vale. der Bewusstsein der Erfahrung. Ok. Ese, ese es el título que Hegel pensaba ponerle a la obra. Después le puso Fenomenología del Espíritu, pero se lo puso más que nada por cuestiones marketineras que por cuestiones filosóficas, porque para mí el título filosófico es la ciencia de la experiencia de la conciencia, ¿no? Que después quedó el camino de la desesperación y fenomenología del espíritu. Bueno, sí, el prólogo. Comienza justificando por qué no se puede escribir un prólogo filosófico. Él dice, los prólogos sirven para cualquier obra menos para las obras filosóficas. Y dice así, una explicación como las que se es de uso anteponer a un escrito en su prólogo, y en el prólogo, ¿qué tienen que aparecer? Tres cosas en un prólogo. Los fines que el autor se propone perseguir en la obra, los motivos que lo mueven a escribir y la relación con otros tratados y con otros temas del el estado de la cuestión, digamos, anteriores o coetáneos acerca del mismo tema. Entonces, ¿cuáles son los elementos que él se va a proponer desarrollar en este prólogo? Aunque va a justificar por qué no lo tiene que hacer, pero lo termina haciendo. Los fines que el autor propone, los motivos que lo mueven a escribir y la relación de este tratado con otros tratados sobre el mismo tema. Así está dividido el prólogo. Si el prólogo va a tocar estos tres temas. ¿Hasta ahí estamos bien? Los fines que él persigue hacia adelante, los motivos que lo mueven de atrás hacia adelante y la relación que tiene la fenomenología del espíritu con las otras obras de la historia de la filosofía, sobre la misma temática que es el espíritu, ¿no? La conciencia, el ser.
automáticamente después de esto él va a pasar a hacerle una crítica rotunda a la filosofía. Para Hegel la filosofía es un pseudo saber. No es Wissenschaft, así con mayúscula, ¿no? Wissen significa ver, viene de ver, ¿no? Wissen. Entonces, Wissenschaft es la ciencia en un sentido duro, en un sentido así profundo, ¿no? Entonces, para Heidegger, digo, ¿no? Pero también para Heidegger la ciencia no piensa, mira qué bien que me equivoqué, porque es cierto que Heidegger critica la ciencia. Lo que pasa es que Hegel critica la filosofía como una pseudociencia, porque para Hegel el conocimiento es la ciencia, ¿no? Acá pueden ver el influjo de la época, ¿no? Wissen es saber, pero tiene un origen en ver, che. ¿Vos sabés que yo he estudiado eso? Fíjate, Avi, buscar la etimología de Wissen, lo leí en un libro de filosofía de Gardiner. Después lo buscamos, ¿querés? Claro, Wissen es saber. Eh, tiene parentesco con el latín vide. Wissen viene de vider, video, que significa ver. Es una manera de conocer viendo, porque la ciencia es ver. Conocer es ver. Esto desde los orígenes griegos de la filosofía. Así es, exactamente. Bueno. Eh, Parece en el caso de un escrito filosófico, el prólogo no solo superflua, esta actividad, no es solo superflua, ¿ven? Sino que por naturaleza del mismo asunto, inapropiada y hasta contraproducente. Es decir, escribir un prólogo es inapropiado y contraproducente. Pues lo que fuera pertinente decir acerca de la filosofía en un prólogo y el modo de decirlo, cosas tales como indicaciones eruditas acerca de la tendencia y de la posición propias, del contenido general y los resultados, o la conexión con otras afirmaciones y aseveraciones que a favor o en contra se hagan acerca de lo verdadero, no pueden valer para la manera en la que se haya de exponer la verdad filosófica. ¿Se acuerdan cómo define Hegel la verdad? Para Hegel la verdad es el delirio báquico en el que cada miembro se entrega a la embriaguez. Ese es el concepto de verdad de Hegel. El delirio báquico en el que cada miembro se entrega. ¿Por qué? Porque se entrega al vaivén de ese viaje, ¿no? A esa odisea, ¿no? A ese viaje odisaico, ¿no? Odiseico, digamos, ¿no? Bien. Además, como el elemento de la filosofía es esencialmente la universalidad que encierra dentro de sí lo particular, esta es la primera vez que desarrolla el concepto de Dasein. ¿Qué es el Dasein? El Sein es el ser y el Da es el ahí. Entonces, Dasein significa ser ahí o ahí ser. Ahí ser, como ahí hay ser. Como el ser es lo universal, pero el ahí es lo particular, el concepto de Dasein encierra lo universal dentro de lo particular. Y esa es la tesis de Hegel, de que lo universal se desarrolla en lo particular. Esto lo va a desarrollar más profundamente en la lógica. Sí, esta idea de que lo finito y lo infinito no son contrarios, sino que lo infinito se desarrolla en lo finito. El espíritu se desarrolla en la historia, lo absoluto se desarrolla en lo particular. Y ese es el concepto de Dasein. O sea, la filosofía de Hegel es Dasein. Es el universal desarrollándose en lo particular, gestándose en lo particular. La filosofía de Hegel es Dasein, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento propio de la filosofía para Hegel? Es que la universalidad se encierra dentro de lo particular. Matías, sí.
Buenas tardes, profesor. Una pregunta ahorita que le mencionaba utilizando la terminología en realidad de Heidegger, ¿no? Pero ¿no sería el Dasein el ser en sí y para sí en Hegel? Como aquel ente que se autopercibe y que está. O sea, ¿no sería como más preciso decir el ser en sí y para sí en los No, porque niveles de conciencia? eso es Sartre. Después él desarrolla el ser en sí, el ser para sí, Hegel, pero utiliza otros conceptos, no el de Dasein. Pero esta dialéctica entre ser en sí y en ser para sí, como dialéctica propiamente, eso está en Sartre, el en soi y el pour soi. Ok, entiendo. Ok, perdón. De acuerdo. Pero sí, Hegel va a hablar de ser en sí y en ser para sí, pero en otros términos, no en términos de Dasein, sino en términos de Das Man. Bueno, ya después vamos a ver con eso. Tiene lugar en un caso mucho más que en otras ciencias. La filosofía tiene la apariencia de que en la meta y en los fines o en los últimos resultados queda ya expresa la cosa misma, incluso en la perfección de su ser. Frente a lo cual el proceso de ejecución sería propiamente lo inesencial. Claro, Avi, pero para Heidegger, para Hegel, existencia es existence. Eh, claro, existence. Lo que pasa es que son lenguajes filosóficos, no son lenguaje vulgar, no es una terminología vulgar del alemán de la calle, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo Hegel acá? Que la filosofía se queda con el resultado e ignora el proceso a través del cual el resultado se lleva a cabo. Entonces, para la filosofía, la verdad es el resultado. ¿Se entiende? Es como decir que hacemos una suma y decimos 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 4. Entonces, para la filosofía, la verdad es el 4. Para Hegel, la verdad es el proceso del 1 más 1 más 1 más 1. ¿Entendés? Para Hegel, la verdad es el proceso. Ese es uno de los lemas de Hegel, ¿no? La verdad es el proceso. Por eso le llama así, el delirio báquico, ¿no? El Erfahrung, es el viaje, ¿no? Es el camino, es... Y en cambio, el proceso de ejecución para la filosofía sería lo inesencial. ¿Qué está queriendo decir Hegel? Que para la filosofía la historia no tiene estatuto ontológico. Y lo que viene a hacer Hegel en la fenomenología del espíritu es darle a la historia un estatuto ontológico. Es decir, para Hegel la historia es la ciencia. Por eso Marx desarrolla un materialismo histórico. ¿Y por qué es materialismo histórico? Porque es materialismo científico. ¿Y por qué es materialismo científico el materialismo histórico? Porque la historia es la madre de toda la ciencia. Porque la historia es la ciencia por antonomasia, es la Wissenschaft por antonomasia. ¿Se entiende? La historia, la Geschichte, ¿no? La historia. En cambio, en la representación general de lo que sea verbigracia, la anatomía, está poniendo un ejemplo, ¿no? La anatomía, por ejemplo, en tanto que conocimiento de las partes del cuerpo consideradas en su existencia no viva, es decir, separada, se está convencido de no poseer todavía la cosa misma, el contenido de esta Wissenschaft, de esta ciencia, sino de tener que esforzarse aún por alcanzar lo particular, es decir, el organismo vivo en sí mismo. ¿Sí? O sea, no es el saber universal abstracto, como lo pretende Kant, un saber universal y abstracto, sino que tiene que ser un saber absolutamente concreto, y lo concreto deviene.
¿Esto de dónde lo toma? Que lo concreto deviene, que el ser es concreto y lo concreto deviene. ¿Se acuerdan de la definición que toma Heidegger de Hegel en el primer parágrafo de Ser y Tiempo? ¿Qué dice Heidegger? Que el ser es lo inmediato indeterminado. ¿Y lo inmediato qué es? Apeirón, indefinido, indefinido. Entonces, ¿de quién toma que el ser es indefinido? De Anaximandro. ¿Y de quién toma que el ser deviene en lo concreto? De Heráclito, el fragmento 23, que son los fragmentos del río. Entonces, de los fragmentos del río dice el ser deviene. ¿Se acuerda de esa idea? Nadie se puede bañar 2 veces en el mismo río porque el río no es el mismo, o sea, el río deviene. Esta idea de devenir del río va a marcar profundamente la filosofía de Hegel y la filosofía de Nietzsche. O sea que para conocer científicamente una realidad hay que conocerla en su devenir. Es decir, la verdadera ciencia es la Geschichte, es la historia. ¿Ven? Eso es Hegel. Aún más cuando se trata de semejante agregado de conocimientos, esta es la polimatía que criticaba Heráclito de Pitágoras, ¿no? Acá está pensando mucho en Heráclito Hegel, ¿no? Cuando se trata de semejante agregado de conocimientos, ¿qué es un agregado de conocimientos? Es articular los sucesos y los elementos sin una universalidad que sea como un sistema. Entonces tienen a los polímatas que tienen muchos conocimientos aislados y concretos, pero que no están articulados en un sistema, y tiene a los filósofos que hacen el sistema, pero no conocen los elementos particulares que devienen en el proceso. Entonces están los polímatas y los filósofos. Hegel no es ni polímata ni filósofo, él es científico. Bueno, es eso. Que no lleva legítimamente el nombre de ciencia. La ciencia es el sistema, por antonomasia. La conversación sobre el propósito, ahí están los motivos que él va a desarrollar, y generalidades del estilo, no es distinta de la manera erudita y sin concepto en el que se habla del conocimiento mismo, de los nervios y de los músculos, pero sin el concepto. Es decir, ¿qué es el concepto? Es el gran marco que se va gestando en el devenir. O sea, todo devenir particular encierra una universalidad que se va gestando y que se va desenvolviendo. El concepto es el que deviene, el que se desenvuelve. Entonces, el polímata va desenvolviendo, pero no tiene el concepto. El filósofo tiene el concepto, pero no lo desenvuelve, no lo desarrolla. Perdón, me están haciendo preguntas ahí que no las llego a leer porque estoy hablando. Si alguien quiere levantar la mano y poder aportar, puede levantar la mano y... Sí, Matías. Sí, profesor. Entonces, el absoluto, digamos que es el resultado de ese proceso del devenir dentro de la historia. Claro, el ¿Se absoluto podría es interpretar así? el absoluto es eso que se va gestando. Y así es como, digamos que es un proceso integrativo para llegar a la verdad en Hegel. No, es que no se llega a la verdad, porque la verdad no aparece al final. La verdad es el proceso. Ah, ok. Para Hegel, la Entiendo. verdad es el proceso mismo. Sí, usted lo explicó al principio, disculpe, tiene razón. Claro, claro. Es que no, hay que entender a Hegel, es difícil, ¿ven? Bueno, sigamos. Dice Hegel, en cuanto a la relación de su sistema con otro sistema, ¿ves? Ya habló del fin, ya habló de los motivos, ahora va a hablar de la relación. Ocurre además que al determinar la relación que una obra filosófica cree guardar con otros afanes dirigidos al mismo objeto, se infiltra un interés ajeno y queda oscurecido aquello de que se trata en el conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay una concretud en el saber filosófico. El saber filosófico se concretiza en un devenir particular. Ya saben que si quieren decir algo, levantan la mano, pues yo no puedo estar leyendo el texto, hablando, escuchándolo ustedes y leyendo lo que ustedes escriben ahí también, si no, ya me recibiría de Dios y no de filósofo. Bueno, cuanto más
se afirma como, dice, ¿no? Cuanto más se afirma como opinión la oposición entre lo verdadero y lo falso, tanto más suele tal opinión tener la expectativa bien del asentimiento, bien de la contradicción, no, bien del asentimiento, bien de la contradicción al sistema filosófico del que se trate y ve o lo uno o lo otro en cualquier declaración que se haga acerca del mismo. Si Hegel acá está diciendo, la dialéctica que él va a desarrollar no es una dialéctica de contrarios como lo hace Heráclito. Vieron que Heráclito opone frío, caliente, bueno, malo, bla, y por negación, ¿no? Es como que se niegan mutuamente de tal manera que se cancelan. Esta dialéctica de Hegel es una dialéctica negativa, no cancelatoria, sino que es aufhebung, recoge. Ujú. Lo que, Eh, lo que lo niega lo recoge, no lo cancela. Sí. Interrumpo un poquito para decir que quedan 3 minutos y medio para el siguiente Ay, bloque. pues, me hubieses dicho, le pedíamos a alguien que tenga un Zoom que Pero lo dure. inicio rápido. Bueno, sí, hay alguien que se llama usuario de Zoom, no sé quién es, ahí está levantando la mano, creo, hermano. Ah, Eh, prender. de- Creo que soy yo. Bueno, el que dice, no sé, pero no sé, a lo mejor no ve mi nombre, maestro. Soy Matías. Otra vez. Ah, pero hay dos, entonces, ¿vos estás de camisa blanca? Ah, no, tiene razón. No sé quién es. Ah, Y creo que está bueno. hablando con micrófono apagado. Capaz que está hablando con alguien más, sí, sí, sí. Bueno. Bueno, yo le iba a hacer una pregunta, maestro. Entonces, digamos que ya que justamente nos estamos adentrando, ahora sí, digamos, al corazón de la filosofía de Hegel, que es el proceso de la dialéctica, ¿no? Con lo que usted mencionaba acerca de la oposición y de la opinión. Pero esa opinión siempre tiene que ser, digamos, como lo ve Marx, en un sentido conflictivo. O sea, ¿hay un conflicto entre esas dos ideas siempre? ¿O si de alguna manera pueden ser enriquecidas, como usted mencionaba, un argumento sobre otro? Ah, en Hegel sí, pero en la filosofía no. En la filosofía, si caliente es verdadero, frío es falso. Porque ese es el principio del tercer excluido. Nada puede ser verdad y falso en el mismo sentido y en el mismo tiempo. Nada puede ser y no ser. En cambio, en Hegel es y no es verdadero y falso todo a la vez. ¿Por qué? Porque es el proceso, es la verdad. Claro, ¿Entendés? Entonces yo digo, el ser es espíritu. Y Hegel dice, es verdad. Y después digo, el ser es materia. Y Hegel dice, es verdad. Y yo digo, el ser claro. es solo espíritu. Y Hegel dice, es verdad. Y después digo, el ser es solo materia. Y Hegel dice, es verdad. Y está ¿Por qué? rompiendo con la lógica de Aristóteles. Claro, incluso sería el principio primordial de que dos verdades no se pueden contradecir, ¿no? Bueno, eso mismo estamos diciendo, claro, exacto. Arturo, ¿querés generar el link y comenzamos de nuevo? Va. Ahí vamos, entonces. Y ya vemos si ocupamos otro Zoom, así no estamos con esto. Es como reciclar. Yo capto la noción, o sea, ahí es donde yo quería, como, eso era lo que yo trataba de captar. Él Sí, asume esa realidad, o sea, sin tener que desplazar a nada. O sea, rechazo esto, rechazo lo otro. Eso es lo que yo quería decir. Simple y sí, llanamente él entiende que independientemente de si hay un concepto, ¿verdad?, de un ser humano respecto a algo que se va dando en el proceso, en esta claro, claro, realidad, él solamente asume que eso está ahí, es parte de la claro. realidad. Por lo tanto, si uno le llama verdad como un todo, él asume eso. Es lo que, por lo menos, en mi poco entender las Sí, cosas. sí, sí. Así es, pero no es un proceso acumulativo, porque el proceso acumulativo es A, B, C, D, E. Acá B niega A, pero lo niega de tal manera que A está en B. Y C niega B, pero de tal manera que B aparece negada y afirmada a la vez. La dialéctica niega y afirma a la vez. Niega y afirma.
¿no es cierto? Niega, pero afirma reasimilándola, recogiéndola. Sí, Avi, queremos escucharte. Gracias. Avi, sí. Ya, sí, es como, quería solamente decir, es como complementó, ¿no? Lo que dijiste, maestro Johnny, que es como, dijiste cuando subir algo, es como elevarlo, ¿no? Y la negación en sí no es como nosotros pensamos, los mortales, quiero, no quiero mantequilla en el pan, sino la negación en sí tal vez sería como eso que forma parte del ser, lo que ya se ha vivido, se va a otro nivel, pero sigue formando parte del ser, o creo que, ¿crees tú que es así? ¿Sabes qué? El otro día estaba viendo un video de un teólogo filósofo que se llama William Craig, y él estaba explicando en su filosofía que Dios para, ¿cómo se llama?, relacionarse con los seres humanos, tiene que vivir en el tiempo y en el espacio, ¿no? Lo que para nosotros es obviamente no es correcto decir eso porque Dios es trascendental, ¿no? Pero entonces eso fue muy interesante y bueno, no es positivo, pero él decía yo creo que era así un poquito hegeliano lo que él decía, porque él decía eh, que Dios y el hombre solamente tienen conocimiento del momento presente que nosotros estamos viviendo en este momento. Y en el momento próximo inmediato, que es el futuro próximo, o sea, un segundo más tarde, lo que hablamos en el segundo anterior, eso ya no es que ya no existe, sino que tiene menos importancia, ¿no? O tal vez que diría Hegel se elevó a otro lugar. Pero entonces el error para mí es que él dice que Dios tiene que aprender algo nuevo siempre. O sea, Dios sabe ahorita que yo estoy hablando contigo, pero él no sabe más tarde que yo voy a estar comiéndome un sándwich, por decirlo así, ¿no? Y entonces es como que si uno le tuviera que hacer a Dios un update en cuanto al conocimiento. Claro. No, disculpa si enredé algo. Claro, lo que pasa es que para Hegel Dios se tiene que completar. ¿No? Dios se tiene que hacer a sí mismo, se va haciendo a sí mismo, ¿no? Por eso esto, lo universal en lo particular, lo infinito en lo finito, tiene síntesis en Jesucristo. Por eso el primer libro de Hegel es sobre Jesús, que lo escribió a los 18 años, ¿no? Bueno, la diversidad de los sistemas filosóficos no la concibe tanto como el desarrollo progresivo de la verdad, más bien que como se ve en ella solo la contradicción. Es decir, la filosofía afirma, la filosofía aristotélica, porque en el fondo él está criticando el origen de la filosofía desde Aristóteles hasta Hegel, que la negación es contradicción y que la contradicción lo que hace es cancelar el proceso anterior. No la ve como un desarrollo de la verdad, sino como una negación. O sea, la negación es contradicción y la contradicción es cancelación. Para Hegel, la negación determinada asume lo que ha negado, como parte de un desarrollo, digamos, ¿no? Entonces ahí sale la típica frase de Hegel, que todo el mundo conoce esta frase de Hegel, ¿no? Que dice, el capullo desaparece con la floración, y podría decir que queda refutado por la flor. Este es el apotegma de la fenomenología del espíritu. Esta es la frase que más se conoce de la fenomenología del espíritu, ¿no? El capullo desaparece con la flor y es refutado por ella. Del mismo modo que el fruto declara a la flor como una existencia falsa de la planta y brota como su verdad en lugar de aquella, ¿no? Esto es así como se ha entendido la filosofía, ¿no? Esto es lo que él quiere criticar. Para Hegel esto es Aristóteles.
¿sí? Que cuando aparece la flor, desaparece el capullo. Para Hegel no. Para Hegel, la flor consuma el capullo, lo afirma negándolo. Entonces, es una crítica profunda a Aristóteles, ¿no? Pero es una crítica aristotélica también. Avi, ¿sí? ¿Tenés la mano levantada por algo? Sí, te quería preguntar eso. Si entonces dejaba de existir el capullo o la semilla, o dónde existe después esa semilla. Seguramente es en ese sentido universal que dijiste al principio, que la semilla, ¿qué pasa? Mira, si yo soy una mujer adulta, ¿significa que mi niña dejó de existir o que ella está, ella es complementaria, vinculada conmigo? Claro, para la historia de la filosofía, la adulta ha negado a la niña. En cambio, para Hegel la recoge. La niega recogiéndola. Bueno, ya van a entender esto, igual no se desesperen, ¿no? Porque ya lo estamos diciendo. Presten atención porque ya estamos desarrollando el concepto, ya estamos adentro del concepto. Querido alquimista, ¿cómo es? Tavares, Carlos, ¿tenías algo Carlos. para decir? No, yo estaba pensando que en mi poca noción de vida, a ver, yo miro y entiendo como que a veces uno cree que uno se deshace del pasado, pero en realidad el pasado siempre se catapulta en lo que uno piensa que es el presente. En realidad uno siempre está en un sentido, porque obviamente esto puede ser entendido desde otra áreas, tú sabes, eh, pero siempre el pasado soy ahora mismo yo. Yo soy el pasado. O sea, el ¿Eh? pasado siempre está imponiéndose. Entonces eso como que en un sentido está relacionado con lo que ustedes están hablando ahí de que el Sí, capullo, según dice Sócrates, ¿no? Eh, en la crítica que hace aquí Hegel a Sócrates, ¿no? Eh, Aristóteles. a Aristóteles, ok. Dice, el capullo desaparece con la flor y es refutado por ella. Entonces, bueno, aparentemente desaparece con la flor, pero yo miro que la flor es el capullo en su nuevo aspecto de vida, tú sabes, en el Eso presente. es Hegel. No hay nunca un presente, sino un Exactamente, pasado, ¿cómo se exactamente, dice? eso es Hegel. Manifestado en su nueva identidad. Eso es Hegel. Tal cual, así como lo dijiste, así eso es Hegel. La flor es el capullo en una nueva apariencia. En una nueva apariencia, Yo voy a decir algo peor, en una nueva máscara. una nueva máscara. Bueno, ahí estamos. Estas Maestro, formas, sí, le podría preguntar, esto es justamente ya la relación que existe entre lo que Hegel redefinió, por así decirlo, en términos de sustancia y que él después hablaba del sujeto, o sea, la relación entre sujeto y sustancia. todo consiste en concebir la sustancia como sujeto, claro. Es decir, la sustancia es la que se mueve. La sustancia es la que mueve y es lo movido. Y es aquello a lo que se mueve. Es Exacto. antiaristotélico ahí completamente, como lo menciona, ¿no? Porque para Aristóteles la sustancia sí es como o bueno, más bien, quizás como lo diría Tomás de Aquino, como la existencia del ser, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, lo que pasa es que para Hegel la sustancia es sujeto porque conoce, se conoce. Para Aristóteles la sustancia es el sustrato a través de la cual la conciencia conoce, pero no es la que conoce la sustancia. Para Hegel sí. Hegel acá está tocando otras cosas ahí que igual avancemos un poquito. Ya nos falta poco para terminar. Estas formas no solo se diferencian entre sí, sino que en tanto que incompatibles, estas formas se van desplazando unas a otras. Esto es lo que entiende Hegel que hace la historia de la filosofía. Afirma, niega y deja atrás. Es como que lo que niega ya quedó atrás, ya está, ya fue. No, eso ya no aparece más.
Y esto está muy bien que lo piensen en términos de la historia biográfica, porque ustedes no se pueden deshacer de su pasado. Lamentablemente, ¿no? A veces uno ve, lamentablemente no nos podemos deshacer de nuestro pasado, ¿eh? Todas tus decisiones te acompañan y están con vos, las buenas y las malas, ¿eh? Todas tus exnovias te acompañan hasta el día de hoy. Esa es la mala noticia que tengo para ustedes. Que todos tus exnovios, Majo, todos tus exnovios están con Ay, vos Dios mío. actualmente. Te acompañan. Ay, Dios. ¿Eh? Mirá lo que dice Tavares, Dios mío, dice, se persigna Tavares, dice, Dios Dios mío. mío. Pero desde ese punto de vista, entonces podemos decir que nunca estamos solos. También, claro, claro. Ay, Estas Dios. formas no solo se diferencian, sino que se desplazan, ¿ves? A la vez, sin embargo, su naturaleza fluida hace de ellos momentos de una unidad orgánica, en la que no solo no entran en disputa, sino que la una es tan necesaria como la otra. Hay un proceso de necesidad, y cada momento de la dialéctica es absolutamente necesario, y es verdadero, porque la verdad es ese proceso. La verdad es ese proceso. Por eso yo Él digo en mi después, introducción, la verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita, ¿eh? Eso es hegeliano, eso es Hegel puro, ¿eh? Pero que es verdad. Bien, entonces, eso es pues justamente la analogía que después va a ser, o bueno, más bien el desarrollo de la dialéctica del amo y el esclavo que va a, a desarrollar más adelante, ¿no? Justamente. Pero bueno, aquí desde un punto de vista conceptual. claro. Pero igual tampoco es la dialéctica del amo y el esclavo, no existe eso. Ese es de Koyev. Es la dialéctica del señorío y la esclavitud, que es una cosa totalmente diferente a la que enseña Koyev en en su curso de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Y es de esa mala enseñanza de Hegel, han tomado todo. El Hegel del siglo XX es malísimo porque es Hegel de Koyev. Ahí aprendió Sartre, Raymond Queneau, Maurice Merleau-Ponty, Lacan, y todos aprenden Hegel de Koyev. Es un Hegel horrible. Es un Hegel marxistoide. Así que no tomen el Hegel de Koyev, que ese han aprendido todos del Hegel de Koyev. Ese es horrible. Bueno, pero por una parte, la contradicción frente a un sistema filosófico no suele concebirse a sí misma de este modo. O sea, la contradicción como parte de un todo orgánico en el cual hay una necesidad de asimilarse, ¿no? Liberar a tal contradicción de su carácter unilateral, o sea, de cancelatorio, ¿no? O mantenerla libre, reconociendo en la figura de lo que parece estar en disputa y enfrentado momentos mutuamente necesarios de un desarrollo, ¿no? Bueno, es maravilloso Hegel ahí, ¿no? ¿Acaso parezca que la exigencia de explicaciones de este tipo, así como la satisfacción que se le dé a la misma, está afanándose por lo esencial? ¿Qué es lo esencial? Para la historia de la filosofía, el final. Para Hegel, el proceso. Y acá va a criticar a la filosofía. La destroza la filosofía. Además, Hegel dice, yo no soy filósofo. La destroza la filosofía. Dice, lo interior de un escrito filosófico, ¿dónde iba a estar más enunciado que en los propósitos y resultados del mismo? ¿Qué significa? Lo que yo les dije, ¿no? Si yo digo 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 4, para el filósofo, ¿dónde está la verdad? En el resultado, en el 4. No en el proceso del 1 más 1 más 1 más 1, digamos, ¿no? Bien, eso significa, ¿no? ¿Y cómo se reconoce a estos de modo más determinado si no es por lo que tengan de diverso frente a otras producciones de la época del campo? O sea, que la filosofía no solo niega los otros saberes filosóficos, sino su mismo proceso a través del cual se llegó a gestar. Eso está diciendo de la filosofía. Pero si hacer algo así ha de tenerse por algo más que empezar a conocer, el saber filosófico para Hegel es empezar a conocer. Si ha de tenerse por el conocimiento real y efectivo, tal actividad, es decir, la filosofía, tiene que contarse de hecho entre los subterfugios para dar rodeos y sortear la cosa misma. Es decir, es una excusa para no enfrentarse con la cosa misma.
aparentando el más serio esfuerzo, la filosofía aparenta el más serio esfuerzo para alcanzar a la vez que evita efectivamente tal esfuerzo. O sea, la filosofía parece ser un esfuerzo terrible y en general evita hacer el esfuerzo terrible. Está destrozando la filosofía. Pues la cosa no se agota en su resultado, en sus fines, yo pondría el resultado, sino en el proceso de su ejecución. Ni el resultado es el todo, sino que lo es conjuntamente con su devenir. La meta tomada para sí es lo universal sin vida. La meta sola es como una momia sin vida. Igual que la tendencia es el mero afán que todavía carece de realidad efectiva. ¿Por qué? Porque se tiene que consumar. ¿Ven? Por eso, para Hegel, la sustancia es vida y la vida es movimiento. En eso sí es aristotélico. ¿Ven? Es un Aristóteles herético, Hegel. ¿Ven? Es un aristotélico anti-aristotélico. Pero critica a Aristóteles desde los mismos conceptos de Aristóteles. Y el resultado desnudo es el cadáver que la tendencia deja atrás de sí. Como escritor, Hegel es mejor que Kant, no hay duda de eso, ¿no? Como escritor, Hegel es mejor que Kant, tiene una mejor pluma que Kant. Kant es un mal escritor. Asimismo, la condición de ser diversa es más bien el límite de la cosa. Está allí donde la cosa termina, o más bien es lo que ésta no es. ¿Sí? La cuestión de diversa es cuando se conoce a la cosa por negación de las otras, digamos, no por una relación de negación determinada, sino de negación excluyente, digamos, ¿no? Por eso tales esfuerzos con la meta o con los resultados, así como en dar con lo que haya de diverso en esto y aquello, enjuiciándolo, son trabajo más difícil de lo que, más fácil de lo que parece. O sea, el trabajo que hace la filosofía de conocer una cosa negando la otra, ese trabajo de negación cancelatoria, le llamemos, ¿no? Es un trabajo más fácil de lo que parece. El trabajo del filósofo es más fácil de lo que parece, dice Hegel, ¿no? Ante lo que tiene enjundia y sólida consistencia, lo más fácil es emitir juicios verdaderos en contra de otros, lo que hace cualquier filósofo aristotélico. Más difícil es captar la cosa concreta y lo más difícil es unir las dos cosas que parecen contrarias. Eso es lo que trata de hacer Hegel, ¿no? Uf, qué maravilla, ¿no? Bueno, la formación cultural que Bildung, ¿no? Bildung, la formación cultural, ese trabajo por arrancarse de la inmediatez de la vida sustancial, habrá de comenzarse siempre adquiriendo conocimiento acerca de principios y puntos de vista universales, para sólo entonces elevarse laboriosamente hasta el pensamiento de la cosa como tal. Elevarse, no descender, elevarse hacia el conocimiento de la cosa como tal. Además de sostenerla o refutarla con fundamentos, captar la plenitud rica y concreta por sus determinidades y saber proporcionar información apropiada y un juicio serio sobre ella. Pero este conocimiento de la Bildung, de la formación cultural, dejará primero sitio a la seriedad de la vida plena, seriedad que introduce en la experiencia de la cosa misma, y si más de esto, la seriedad del concepto cala la cosa en su profundidad. Es decir, el concepto de Hegel cala a la cosa misma de tal suerte que la desarrolla, porque el concepto de Hegel es histórico. Los otros conceptos no son históricos y no pueden captar el movimiento de las cosas. Son formalistas, y los conceptos formalistas no captan el movimiento. Pero el concepto de Hegel sí, porque es histórico. La verdadera figura en la que existe la verdad solo puede ser el sistema científico de la misma. Es decir, la verdad es la ciencia. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en que pueda abandonar su nombre de amor por la sabiduría y se convierta en sabiduría pura. Es lo que yo me he propuesto. Por eso Hegel dice él mismo, yo no soy filósofo, soy sabio, porque yo no deseo la ciencia, la poseo plenamente. Dice, ¿no? La humildad que tiene Hegel frente a la historia de la filosofía es tremenda, ¿no? El lugar que se da en la historia de la filosofía, dice, todos los filósofos deseaban conocer, pero el que conoce soy yo, dice, ¿no? La humildad al palo, diríamos acá, ¿no? Doctorazo Fede.
La humildad al palo. Dice, la necesidad interna de que el saber sea ciencia, o sea, Wissenschaft, ciencia, ciencia pura, reside en la naturaleza de este, ¿no? De este saber. Y la única explicación satisfactoria a este respecto es la exposición de la filosofía misma. Es decir, la filosofía tiene que desarrollarse hasta convertirse en ciencia, ¿no? En esto, Hegel es un positivista, ¿no? Aunque quieran ver lo contrario los positivistas, o los hegelianos, ¿viste? Porque hoy decirte positivista es un insulto, ¿no? Es como decir, sos un postmoderno. Nadie quiere que le digan postmoderno, ¿no? Es como que si yo le digo a César, sos un positivista, y que lo estoy insultando, es para agarrarse a las piñas. Es decir, ¿cómo positivista? ¿Está loco? Bueno, ha llegado el momento en que la filosofía se eleve hasta la ciencia. Esta es la única justificación verdadera de los ensayos que se tienen al propósito, porque esta justificación pondrá de manifiesto la necesidad de este propósito, más aún porque al mismo tiempo lo llevará a cabo. Es decir, para Hegel entonces, la filosofía debe devenir en ciencia. ¿Y cuál es la verdadera ciencia? La historia. Es impresionante, pero desde Hegel en adelante es imposible hacer filosofía sin conocer la historia. Ustedes saben que hasta antes de Hegel, las historias de la filosofía no existían, salvo pequeños partecitas del primer capítulo de la metafísica, del libro Alfa de la metafísica, y algún que otro ensayo. Nadie había escrito nunca la historia de la filosofía. Es decir, para los filósofos antes de Hegel, la historia de la filosofía no era filosofía. Para Hegel, la verdadera filosofía es la historia de la filosofía. Es decir, todo filósofo tiene que ser un historiador de la filosofía. Sin historia de la filosofía no hay filosofía. Vamos a suponer que ustedes le digan, che, Hegel, ¿qué te parece si yo en vez de conocer la historia de la filosofía me quedo con Hegel y leo solo Hegel? ¿Qué te diría Hegel? No vas a conocer nada. Si me lees solo a mí, conoces solo el resultado. Vos tenés que conocer todo el proceso. Por eso todos los libros de Hegel son una historia. Son historia. No sé si te acordás vos, doctorazo Fede, que acá en la Argentina teníamos una revista que se llamaba Todo es Historia. Una revista historicista, donde hacía de todo la historia. ¿Te acordás? No se te escucha, doctorazo. Parece que estás hablando y tenés el micrófono, no sé, inhabilitado. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí, ahí sí. Sí, todo es historia, sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Y bueno, siempre va a tener un colega que todo el tiempo hace la historia del concepto, ¿no? Son los Foucaultianos en tu rama, que hacen la historia del concepto. Es decir, para entender un concepto en el derecho hay que hacer la historia y ver cómo se va gestando ese concepto, ni cómo se fue usando a lo largo de la historia. Se usa mucho el historicismo, en todas las ramas. Bueno, nosotros le decimos evolución del proceso. Claro, la evolución, la genealogía, le decimos nosotros. Así es. Pero es estudiar, ¿no? Es decir, ¿qué te diría Hegel? Si vos no conocés cómo se concibió ese concepto, cómo nació el concepto y cómo se desarrolló y se fue gestando, y las luchas que tuvo el concepto, no lo entendés al concepto. Aunque lo leas al último, que da la definición más acabada, si no entendés el proceso, la gestación y digamos los vaivenes del concepto, no lo entendés al concepto. Esa es más o menos la idea de Hegel, que para entender algo hay que conocer su historia. Eso en derecho, profe, no me quiero poner pesado, pero eso ha dado lugar a una rama que ahora está muy, muy en boga, que es la sociología del derecho. Entonces ya no, en realidad vemos cómo evolucionan las instituciones jurídicas, pero no nos quedamos ni en sus fines ni en los propósitos de su creación. Claro, son meramente descriptivos, como diciendo, bueno, esto fue así, esto es así, como si fuesen periodistas que recogen una información y no se la juegan por ninguna, simplemente son relatores de lo que fue pasando, ¿no?
Exactamente. ¿Qué es el matrimonio? Lo que la ley dice que el matrimonio es ahora. Un contrato. Bueno, esa es una manera de ser positivista, ¿no? Como decir, no hay una verdad sólida y fundamental, sino que, bueno, cada época tiene su verdad y como una especie de sociologismo, ¿no? Es decir, la justicia es lo que es para cada cultura y ya estamos, digamos, ¿no? Y si en la tribu Bantú le cortan el clítoris a las mujeres, y bueno, eso estará bien para ellos, ¿no? Es una Claro, especie de relativismo ese también. así es. Y ahora nos dedicamos a estudiar cómo evolucionan las cosas, pero sin ton ni son, digamos. Bueno, es lo que tenemos ahora. Mañana será distinto, pasado puede ser de otra manera, pero bueno. Pero no hay una necesidad. Hegel le llama a esos polímatas. Dice, antes era así, después era asá, ahora sí, después así, asá, pum, 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 y listo. Y listo. Pero no hay una necesidad. En cambio, para Hegel, cada proceso es como una especie de capítulo de un silogismo absolutamente necesario que no podía ser de otra manera. Es decir, no hay contingencia. Para Hegel, todo lo que ha pasado tenía que pasar así. No podía pasar de otra manera. Hay una Claro. necesidad absoluta en lo que ha pasado. ¿Te das cuenta? Entonces él entiende la consistencia universal. Los hechos particulares e históricos para Hegel no son contingentes. ¿Se dan cuenta? O sea, la Claro, son historia para Hegel necesarios, es ¿no? contingente. No es que podía pasar una cosa, otra, y podía ir por acá o por allá, y así, ¿no? No, para Hegel tenía que pasar esto, y después tenía que pasar esto otro, y después tenía que suceder esto otro, y después esto otro, y así, y hay una necesidad. Es como si de repente Hegel fuese una especie de calvinista secular, donde estuviese viendo que todo está predestinado de alguna manera, ¿no? Qué buena Y lo puede. lectura. ¿Cómo? Qué buena lectura de esa suerte de predeterminación por la necesidad del proceso histórico. Claro, pero ¿cuál ha sido el problema? Que no siempre se dio ese proceso desde la lógica de Hegel. Es decir, hay momentos donde en la historia no se cumplió la dialéctica perfectamente. Entonces le decían a Hegel, che, y estos momentos de irracionalidad que no cumplen con ese proceso lógico, ¿qué son? Bueno, él dice, son procesos de irracionalidad que van a ser reencausados por la astucia de la razón, dice. ¿Y qué es la astucia de la razón? Que un proceso que se sale de la lógica, se sale, pero de tal suerte que la lógica, como un pastor, como un buen pastor, va a buscarla a la ovejita y la recupera y la reencausa, ¿no? Y la historia de la razón ha sido usada y abusada por Marx para decirle a los proletarios, ustedes hagan lo que sea y métanle con todo contra el capitalismo, porque después la astucia de la razón se va a encargar de acomodarla a la historia, ¿no? Como diciendo, rompamos con todo, que no pasa nada, ¿no? Y se ha utilizado mucho esta idea, ¿no? Que es una buena excusa para ser irresponsable, ¿no? Que si yo, por ejemplo, una feminista hoy podría decir, condenemos a los hombres a priori, que todos los hombres sean culpables y los matemos, por si acaso, o sea, che, pero no puede quedar así la historia, no importa, después se va a acomodar, pero ahora es el momento de condenarlos a todos y mandarlos a la cárcel a todos son malos, violadores y machistas, ¿no? Es esa idea de que la feminista dice, si después del machismo, donde los hombres dominaron 2000 años, ahora somos injustas nosotras por un tiempo y no hay ningún problema, 2000 años que gobernemos nosotras y que el derecho nos beneficia a nosotras, no pasa nada. Después de 2000 años que se acomode la cosa y que se dé la síntesis, ¿no? Pero ahora estamos en el momento de la antítesis, es decir, el feminismo es la antítesis del machismo. Entonces, si el machismo es el privilegio del varón, ahora nosotros buscamos el privilegio de las mujeres. Ese es el razonamiento medio pseudo marxistoide, pues no es hegeliano, ¿ves? Pero es un razonamiento medio marxistoide para decir y si le suman a Freud de que la mujer fue censurada, entonces el feminismo es la neurosis, ¿no? del machismo, ¿no? Entonces, si le suman a esto esta idea hegeliana de la negación y de la dialéctica negativa y de la dialéctica cancelatoria, entonces el feminismo viene a subrogar al machismo, reinvirtiéndolo, colocando a la mujer en el lado del varón. Entonces, no es que el feminismo viene a romper con la dialéctica,
sino a cambiarlo al amo. ¿Entiendes? Entonces, ya el amo ya no es el varón que oprime a la mujer, ahora va a ser la mujer que oprime al varón. Entonces, en el fondo, el feminismo no viene a romper con la dialéctica hegeliana, sino que viene a cambiar de amo, a invertirlo al amo. Ya el amo ahora es la mujer. Entonces, el derecho lo que tiene que hacer es subrogar las necesidades de la mujer, los privilegios de la mujer y los beneficios de la mujer por sobre el varón. Entonces, es un derecho refractario, porque es derecho contra el varón, no es un derecho a favor de la mujer, sobre todo es contra el varón. Ese es hegelianismo puro, pues. Y si le agregamos la teleología que tiene Hegel, diría que hasta es necesario. Claro, es que el feminismo te dice, el feminismo era absolutamente necesario. Ahora es el momento donde las mujeres tenemos que oprimirla al varón. Ya vendrá la síntesis, te dicen, ¿eh? Ya vendrá la síntesis. Pero mientras tanto, bueno, lo lamento por César, por Federico, por Alonso, por Arturo. Lo lamento, muchachos, llegaron en el momento de la antítesis. Así que bueno. Quedan 3 minutos y medio. Bueno, gente, entonces este es el primer encuentro que tenemos. Obviamente que nosotros vamos a ver un encuentro por capítulo. Ahora viene la introducción, ¿sí? Y después los 8 capítulos. Así que vamos a tener, calculamos, 11 o 12 clases. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte, Avi? Yo si quieres lo puedo hacer igual un aportecillo ahí o si quieres ya me para hasta la próxima clase. Pues bueno, a ver si me alcanza con 3 minutos. No, muy bien, Johnny, muy bien, excelente. Claridad, contundencia y distinción. Yo la verdad te estaba escuchando y súper claro. Yo aquí tengo varias de mis notas y siento que igual podrían aportar un poquito ahí a ver si se complementa un poco con el tema. Primero, para empezar por el ser, ¿no? El ser en Hegel es idéntico al pensamiento. El ser es la unidad mínima de significado en lo que él llama la tesis dialéctica. Por su parte, la esencia es idéntica al entendimiento, lo que en alemán se entiende como Wesen. Al igual que esencia en latín es un participio activo, es decir, es un pasado que sigue siendo actual en el presente. Y aquí es donde la antítesis pone al espíritu en movimiento histórico-temporal. Eso es muy importante sobre el ser en Hegel. Pasando del ser a lo que tú hablabas de la sustancia, por su parte, la sustancia es idéntica a la razón, entendida como una actividad que conforma un fin, como tú decías, en una sustancia que a su vez es idéntica al sujeto. Y por último, como elemento que reúne o que permite el tránsito del ser a la sustancia, pasando por la esencia, nos encontramos con el concepto, que es idéntico al espíritu. Es ese ir y venir, ese jale y afloja. Es el máximamente concreto expresado en la proposición especulativa, en palabras de Hegel. Eso es del ser a la sustancia, con lo cual pasamos a la experiencia. Justamente se llama experiencia a este movimiento en lo inmediato, lo no experimentado, es decir, lo abstracto, sea el ser sensible o de lo simple. Solo pasado se hace extraño y luego retorna así desde ese extrañamiento, o sea, sale de sí y desde ese extrañamiento vuelve al en sí para sí. ¿No? Con lo que queda expuesto solo entonces y no antes en su realidad efectiva y verdad, tal y como es también patrimonio de la conciencia. Lo que tú decías sobre la verdad y la falsedad, toda falsedad es un momento de la verdad y toda falsedad o dolor o sufrimiento en la historia no es, sino una verdad vista desde un punto de vista unilateral. Lo falso y lo verdadero pertenecen a esos pensamientos determinados que carentes de movimiento pasan por ser esas esencias propias, una de las cuales se asienta aquí, la otra allá, aisladas y fijadas en comunidad la una con la otra. Frente a eso, ha de afirmarse que la verdad no es una moneda acuñada que yo me puedo guardar lista para guardarla sin más en el bolsillo, ni tampoco hay algo que sea lo falso, al igual que no hay algo que sea lo malo. Lo falso, pues, solo de ello se está hablando aquí, sería lo otro, lo negativo de la sustancia, lo cual, en cuanto contenido del saber, es lo verdadero. Y pues bueno, no es como una igualdad presupuesta, no es una verdad a priori, sino la verdad a posteriori, la síntesis de dos procesos